desde Cartagena, Colombia, sus amigos de la Iglesia Cristiana La Santa Unción, donde la santidad conviene a la casa del Señor, le invitamos a escuchar esta enseñanza y oramos a Dios para que sean transformados los corazones y preparados para este último gran llamamiento al arrepentimiento. Pedimos a Dios para que les hable con este mensaje y se acerquen más a Él por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ven y sumérgete en el río de su Espíritu. Bien, Evangelio de Juan, capítulo 1. ¿Me dicen amén, hermanos, los que ya la encontraron? Bien, dice la palabra de Dios. En el principio era el verbo. Amén. El verbo, como nos lo enseñaron en castellano, es acción. En el griego es el logos, que significa la palabra. En el principio era la palabra, era el logos. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Aquí habla de eternidad. Cristo es eterno. ¿Cuántos creen que Cristo es eterno, hermano? Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién fueron hechas todas las cosas? Por Cristo. Amén. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién creó el universo entero, hermano? Cristo. ¿Quién creó al hombre? Cristo. ¿Quién creó los animales? Cristo. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, hablando de Cristo, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. Vamos a darle un aplauso a nuestro Señor Jesucristo, hermano. Toda la Trinidad, hermanos, estuvo activa en la creación, hermano. Amén. Dios, cual dueño de las ideas. Jesucristo, hermanos, cumpliendo la orden, y el Espíritu Santo dándole la pintura y el retoque final a toda la creación, aleteando sobre las aguas. Bien, quiero que preste atención a este mensaje, hermanos. Le he puesto el mensaje de esta mañana: el poder de la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios. Bien, Dios ha hablado, hermanos, de muchas maneras a lo largo de la historia. Y a lo largo de la Biblia, quiero que preste atención a esto. Dios no hay ninguna indicación que diga que Dios ya dejó de hablar. Amén. Él dio la palabra, el libro que usted tiene en sus manos. La revelación máxima está en este libro. Nadie puede venir aquí ahora a decir que Dios me reveló que ahora los ángeles tienen 200 ojos más, o los ángeles son de color fucsia, o algunos ángeles son de categorías como los unicornios. Jamás de los jamases nadie podrá añadirle a la revelación de la palabra nada, porque ya la revelación está completa. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Hermano, vea, si usted aprende este mensaje de hoy, vea, a usted le va a ir bien en la vida cristiana. Pero en la Biblia encontramos todas las maneras como Dios habla. Todas. En la Biblia. Y Dios no ha dejado de hablar, sencillamente porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Entonces, cuando decimos que Dios sigue hablando, no estamos inventando cosas y no estamos promoviendo de que van a venir de aquí en adelante nuevas revelaciones y nuevas cosas. Amén. Entonces, por la misma palabra, vemos que Dios habla a través de la creación. Amén. Usted se lee Romanos capítulo 1, hermanos, y se va a encontrar de que Dios habla a través de la creación. Vea, el más experto ateo, vea, esa persona, yo no creo, hermano, en lo personal, que haya un ateo al 100%. Vea, hermano, vea, aunque usted no lea la Biblia, usted mira las estrellas, aunque usted nunca haya ido a la iglesia,
usted mira el sol, la luna, y usted va terminando, usted va a preguntar quién hizo esto. Porque usted le va a encontrar un orden a la creación. ¿Cuántos creen que el universo tiene un orden? Vea, aunque, hermanos, vea, aunque hay cada planeta tiene su órbita, cada meteorito, hermanos, aún tiene su órbita. Vea, hermanos, todo tiene un orden. El cuerpo de uno tiene un orden, hermano, vea, impresionante. Nosotros no somos producto de la casualidad. Vea, nosotros tenemos un genoma inteligentísimo adentro. Tenemos un código, el ADN. Tenemos un código que es el que da el color de la piel, la forma de la ceja, el color de los ojos, la forma de los cabellos. Vea, tenemos, hermanos, un Dios todopoderoso. ¿Cuántos creen esto? Y Dios habla a través de la naturaleza. Dios, por la Biblia, vemos que habla a través de la experiencia de la vida. ¿Cuántos aprenden de la experiencia de la vida, verdad? Y uno concluye, oye, Dios me estuvo hablando en este tiempo que pasé. Dios habla a través del consejo de un amigo, hermano. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Dios habla a través de la conciencia. ¿A cuántos Dios les habla, hermano? ¿Cierto? Digo, oye, eso está mal. Tú estás allá en el mundo. Algo, hermano. Vea, Dios nos pone su ley dentro de nosotros para que a tientas busquemos a Dios, para que no haya alguien que diga: Dios es injusto, me condenó al infierno, no me dijo nada, no me guió. No, Dios pone su ley dentro de uno. Por eso aún, hermanos, el que está ya en la droga, algo, hermanos, Dios le habla siempre. El que está en el alcohol, el que está en el pecado, Dios le habla. Dios también habla audiblemente. Aló. Oye, hermano, no es común, ¿verdad? Pero Dios habla audiblemente. Pero también podemos por la Biblia. Estoy hablando basado en la Biblia, hermano. No estoy siendo místico en esta mañana. Dios te habla por medio de la aparición de ángeles. No me diga amén, hermano. O de pronto. Pero en la Biblia está de manera muy específica Dios hablando a la gente, a José, a María, a Gedeón, a mucha gente, hablándole a través de ángeles. Mire, hermano, está tan difícil la situación allá en el Medio Oriente que Jesús se le está apareciendo a los musulmanes en sueño y se están convirtiendo a Cristo, hermano. Porque, hermano, la situación allá está difícil. Ahora usted de este lado tiene la palabra. Así que, hermano, estas cosas pueden prestarse para el misticismo en el cuerpo de Cristo. Pero también por la Biblia, Dios habla a través de los sueños. Aló. Y Dios habla a través de las visiones. ¿Todos los sueños son de Dios? 1.000.000 de veces no. Ahora, si usted toma la palabra y trayéndolo a, digámoslo así, a nivel porcentual, ¿qué porcentaje está Dios hablando en sueños y visiones en la Biblia? Hermano, un puñadito de un puñadito. Ahí está Pablo, hermano. ¿Cuántos ejemplos Dios le habló a Pablo? Pablo sufrió un éxtasis, 2 éxtasis. Pedro. Pero fueron experiencias demasiado contadas. Así que, hermanos, con base en la Biblia, yo me agarro de la palabra. Todas estas cosas, nadie aquí en este lugar podrá decir que todo lo que Dios le muestra en sueño y visión al 100% es de Dios. Aló. Ve, a mí me aterra algunas iglesias que van a congregarse es para oír la última visión del pastor. Dígale al hermano que está a su lado, dígale, eso es peligroso. Eso está re mal. Eso no es el orden bíblico. Pablo nunca lo enseñó. Jesucristo nunca lo enseñó. El apóstol Pedro nunca lo enseñó. El último libro, Dios le reveló a Juan en una tremenda visión. Aún así, todo es un puñadito de la forma como Dios habla a través de sueños y visión. ¿Por qué? Porque, hermanos, tenemos la palabra
proféticas más seguras. ¿Cuántos creen esto? Vea, este libro que usted tiene en sus manos es la fuente más segura de cómo Dios le puede hablar. Amén. Dios te puede hablar y Dios te sigue hablando a través de las Escrituras, porque es al 100% la palabra de Dios. Alábale que Él vive, hermano. Así que ningún sueño, ninguna aparición de ángeles. Mire cómo era tan celoso el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, que dijo que si venía alguien predicando otro evangelio, uno de nosotros o un ángel, sea anatema a los hermanos. Oiga, cuán celoso, ¿te has puesto a pensar cuán celoso es Dios de su propia palabra? Dios no es como nosotros. Nosotros hoy decimos sí y mañana decimos no. Mañana decimos no y pasado decimos sí. Vea, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios hace, Dios lo hará. Porque, hermanos, tenemos que levantar el celo por la palabra de Dios. Hoy hay, hermanos, tanta manía evangélica, como lo decimos el miércoles. Hoy hay tanto pise que pise y la gente no se inclina a obedecer la palabra de Dios. Es el espíritu de conquista que será una consecuencia, según Josué 1, de que tú obedezcas, de que tú creas la palabra de Dios. Por eso, hermanos, creo que estaremos perdiendo tiempo si no leemos la Biblia ni la amamos. Estaremos perdiendo el tiempo. Creemos que si en la semana no cogemos este libro y no nos empapamos, venimos a solucionar el problema el domingo, estamos perdiendo el tiempo. Mire, hermanos, Jesucristo mismo dijo que mi palabra, que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. Mire, hermano, todo tiene el fundamento en la palabra de Dios. Absolutamente todo. Si te puedes imaginar cuando no había nada, cuando no existía nada, haz ese ejercicio. No existía nada, ni la más molécula ni la más grano de arena, ni la más molécula pequeña de tierra, no existía nada. Y Dios dijo, hágase. Oiga, qué tremenda, poderosa es la palabra de Dios. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es poderosa? Dios dijo, hágase, y todo fue hecho. Dios mío, Dios no necesitó algo previo para crear. Ahora, hermanos, nadie crea un ser humano. Simplemente modifican cosas, células, la parte genética de algo que ya existe. Pero ningún científico puede crear una célula. ¿Aló? Ningún científico de la nada puede crear un órgano. ¿Cuántos están de acuerdo, hermano? Simplemente que trabajan a partir de células madre, a partir de tejidos que ya existen, que ellos no crearon, que creó Dios, y ellos a partir de allí trabajan. Lo que están haciendo es descubrir el universo que Dios creó. El universo tiene leyes que han sido establecidas por Dios. Oye, si hay una ley, hermanos, si mañana nos encontramos, mañana lunes a las 9 de la mañana, con una ley que diga, un ejemplo, todo el que llegue tarde el próximo domingo se le cerrará la puerta. Oiga, si usted se encuentra esa ley, ¿quién la hizo? ¿Eso surgió de la nada? La ley la hace el legislador, el Congreso. Oiga, las leyes del universo, todas están fundamentadas en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es poderosa. ¿Cuántos le aplauden al Señor? La única referencia, nuestra máxima fuente de autoridad es la Biblia. A falta de papas, de cardenales, se han inventado a lo largo de la historia de la iglesia
en algunos casos para bien, para defender la doctrina, pero con todo, hermano, la Biblia no tiene necesidad que nadie la defienda. ¿Cuántos están de acuerdo? Por eso es que se han sacado concilios, credos apostólicos de la iglesia, pero esos credos, muchos ni sabrán qué es un credo. Hay credos muy extensos, y eso no es importante, porque lo más importante y lo que siempre queda es la palabra de Dios. El hombre ha tratado de destruir la Biblia y no ha podido. Por generaciones, gobiernos. El anticristo lo hará también. Destruirá todo lo que huela a Dios. Todo lo que huela, aún en sentido general hablando, el anticristo destruirá, perseguirá de manera agresiva todo lo que huela a religión. Va a formar una religión mundial. La palabra de Dios prevalece. Todo eso está escrito en la palabra. Este libro sana a los enfermos. ¿Cuántos creen esto? La palabra de Dios edifica, convierte el alma, pero también la palabra juzgará el mundo. La palabra de Dios no es un libro. Le hemos hecho honor, y no me malentienda, a este libro. Y la palabra de Dios no es un libro. La palabra de Dios es una persona, y se llama nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si entendiéramos más que cada vez que nos acercamos a este libro se nos está revelando Cristo, hermano, vea, cambiaríamos la actitud de acercarnos a la palabra de Dios. Oiga, te estás acercando a Cristo, y el que se acerca a Cristo se acerca al Padre. ¿Cuántos están siguiendo? ¿A alguien se le vino a la mente ahora que acabo de decir esto, el tabernáculo? Oiga, ¿por qué estaba la mesa de los panes en el lugar santo? Si el lugar santo era la etapa previa al lugar santísimo, donde estaba el arca. Todo el que llegaba al lugar santísimo, aplicaba solamente al sumo sacerdote, tenía que pasar por la entrada del tabernáculo, por el atrio donde estaba el altar de bronce de los holocaustos y la fuente de bronce. Después tenía que pasar donde estaba el candelero de oro, el pan, la mesa de los panes, el altar del incienso. Hermano, vea, el que ama la palabra de Dios tendrá acceso a la presencia de Dios. Yo creo, hermanos, que el miércoles hablé acerca de la palabra. Dios está tomando, hermano, la dirección de los servicios con estos mensajes, porque si amas a Cristo, amarás su palabra, porque Jesucristo mismo dijo que el que me ama guardará mis mandamientos. Yo no entiendo, hermanos, de verdad, trato de ser, hermanos, no crea que yo no reflexiono cosas, aún mi labor como predicador, pero hermanos, honestamente le digo, este temor, cómo hay gente que no tiene temor de reemplazar la palabra por sus propias opiniones. Cómo hay gente que no tiene temor de reemplazar la palabra que no es de uno, por pensamiento positivo para que la gente se sienta bien. Oye, si esta palabra no es tuya ni es mía, es de Dios. Uno cumple con la labor de mensajería. Oiga, el que reparte los recibos públicos. Oiga, ¿ustedes creen que no muchas veces no le aguanta la cara al dueño de la casa? O algún gesto. Oiga, ¿qué culpa tiene el mensajero de entregar un recibo que tienes que pagarlo pronto? Porque si no te cortan la luz. Él cumplió con la labor de entregar el mensaje. Esa es la labor de todo predicador. Ve, hay una sentencia. Los que tienen el llamado al ministerio de predicación, hay una sentencia grave, que el que le añada a la palabra de Dios o le quita, le van a ser puestas las plagas descritas en este libro. Porque es que es la palabra de Dios la que está en juego. Adán y Eva lo supieron. Eva le añadió y le quitó a la palabra. Vea, Dios le dijo, se me salen de aquí. Y como que quisieron volver, y Dios le puso un querubín.
Vea, hermanos, si entendiéramos, de verdad yo quiero pedirle ese favor. Esta palabra usted la tiene que levantar. Usted tiene años en el Evangelio. Usted ya es para que se haya leído la Biblia 3, 4, 5 veces. Tú estás avanzando. Tienes un año en el Evangelio, 2 años, año y medio. Es para que ya te hayas leído así sea la mitad de la Biblia. ¿Cómo quieres avanzar si descuidas este libro? Dime bebé, ¿cómo quieres avanzar si descuidas este libro? ¿Cómo? Yo no entiendo, pero explícamelo. ¿Cómo queremos avanzar si descuidamos este libro? Oiga, hoy estamos, hermanos, hay predicadores que no se presentan como predicadores, ni como pastores, sino como motivadores. Así se presentan. Y eso es una vergüenza para el Evangelio. Mensajes que sacan lágrimas, sí, pueden sacar lágrimas, pero que no convierten el alma. No puede ser, hermanos, que tengamos la palabra de Dios descuidada. Gente que hace de la palabra literalmente un objeto mercantil. Gente, yo no entiendo de cómo se sella la palabra. O sea, hermano, vea, la gente cree que es el hombre el que tiene la autoridad y el poder para darle poder a la palabra. Mire, la palabra por sí misma tiene poder. Te estoy hablando de la palabra, no de que tengas la Biblia abierta en el Salmo 91 para que se vayan los malos espíritus. Te estoy hablando de la palabra de Dios que está en este libro. Nos hemos vuelto místicos, hermanos. Nos hemos vuelto misteriosos. Nos hemos vuelto, hermanos, maniáticos. Vea, y lo único que está pidiendo la Biblia es que tú creas la palabra. Hermano, ¿hay algo difícil en esto? Eso es difícil, hermano, entenderlo. Lo único que te está pidiendo la Biblia es que le obedezcas a la palabra, de que vivas por ella, de que camines en pos de ella. Hermano, ¿es esto difícil? Y a la palabra de Dios le añadimos en Semana Santa. A la palabra de Dios le añadimos ahora en Navidad. Te estoy hablando del pueblo de Dios. Varitas de incienso hindú. Aló. Tú necesitas eso. Si abandonas la palabra, Dios te abandonará a ti y te pondrá a expensa de los demonios que están ministrando esas varitas de incienso. Aló. No. Todo es con la fe en la palabra. Tú puedes pintar, hermanos, la casa del color que tú quieras. Tú puedes organizar los muebles, hermano, como tú quieras. Aún por la lógica de los espacios, ¿verdad? Tú no puedes poner una mesa de centro ahí a 50 centímetros de la entrada de la puerta. Pero, hermanos, ya que tú cojas los colores, porque los colores tienen energía. Yo no sé cómo se llama ese arte japonés. Alguien me ayuda, por favor, de organizar los espacios para que la energía fluya. No me acuerdo ni me interesa. El Feng Shui. No, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Entonces, ¿en qué vamos a confiar? ¿En la habilidad del color de la pintura, del cuarzo? ¿O vamos a poner la confianza profunda en la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura? Que hacemos bien en estar atento a ella como una antorcha para que nos alumbre en medio de las tinieblas. De esto se trata la vida cristiana, de fe. ¿De qué más va a ser, hermano? ¿Alguien aquí ha visto a Cristo? ¿Quién ha visto a Cristo aquí? Nadie. ¿Y por qué creemos en Cristo? Diga conmigo, porque lo dice la palabra. ¿Cuántos creen que se van para el cielo? Pregúntale al hermano, seguro. ¿Y por qué crees eso? Diga conmigo, porque lo dice la palabra. ¿Qué más? ¿Cuántos creen que el infierno existe? ¿Por qué crees en eso? Porque lo dice la palabra. Esto es de fe en este libro.
mío, la palabra de Dios, hermanos, es tremendamente poderosa, hermanos. El mensaje que debe entregar todo predicador debe ser un mensaje limpio. Este libro prevalecerá, hermanos. Este libro prevalecerá. ¿Por qué dice la Biblia, acaso, aquí en el Evangelio de Juan, que la luz en las tinieblas resplandece? Mire, hermano, todo el que quiera alumbrar su oscuridad tendrá que levantar este libro. Tendrá que levantarlo. Hay muchas filosofías orientales, hay mucho conocimiento, hermanos, que quiere reemplazar la palabra y no podrá. El yoga, todas esas religiones falsas, todas las religiones falsas buscan reemplazar al Dios vivo. Y no puede ser, hermanos. La palabra de Dios nunca tendrá su igual. Ningún libro puede superar lo que dice la palabra de Dios. Y una de las cosas más asombrosas de la Biblia, entre otras, es el cumplimiento profético que ha tenido, que tiene y que tendrá. Estamos viviendo en tiempos bien tremendos. Todo se está cumpliendo a la luz de nuestros ojos, hermanos. El nacimiento de Cristo fue profetizado. Nacería de una virgen. La traición de Cristo fue profetizada a través de alguien de confianza. La segunda venida de Cristo ha sido profetizada y Dios lo cumplirá. ¿Y por qué andamos jugando, hermanos? Teniendo a Dios como si fuera un cajero electrónico, un bombero, un apagincendio. Dios es más que eso, hermano. Dios cumplirá su palabra. Estamos en unos tiempos bien tremendos. En estos días, hermanos, el Medio Oriente está bastante agitado. Una de las noticias que me asombró en estos días fue que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo que iba a anexar el Valle del Jordán. ¿Y eso qué? ¿Y eso con qué se come? Hermano, si usted es inquieto por la profecía, por la nación de Israel, si usted ve el mapa actual de cómo está distribuido la nación de Israel, qué es lo que le corresponde a Palestina, usted se va a encontrar que Palestina, su área, aparte de Gaza, está pegada al Valle del Jordán. Y tiene que ser así. Lo que me asombró que dijo este primer ministro era de que así iba a tener control de toda la frontera. Hermano, cuando leí esa noticia, ¿verdad?, se me vino a la mente Ezequiel 38, Gog y Magog. Israel tendrá primero que derrotar a sus enemigos: Siria, Líbano, Hamas, el otro, ¿cómo? Irán. No, pero ese otro grupito ahí terrorista, Hamas, no me acuerdo, Hezbollah, Irán, Siria, para que ahí sí, derrotando, hermanos, Israel a sus enemigos, ahí sí tenga toda la tranquilidad del mundo en todas sus fronteras. Esto simplemente es un movimiento dentro de la ficha del ajedrez, porque así está escrito en su palabra, en Ezequiel 38 y 39. Cuando Israel esté tranquilo, vendrá de repente destrucción repentina por parte de los rusos, de los alemanes, de los turcos del lado del norte. Usted no sabe esto porque usted no se ha interesado por la palabra, porque usted cree que es un asunto simplemente de ponerse la Biblia como desodorante debajo de la axila. No, toda la palabra de Dios tiene un profundo cumplimiento. Lo que Dios nos pide de ella es creerla, obedecerla, vivir por ella, hablarla, meditarla, predicarla. Es algo difícil eso, hermano. ¿Por qué la iglesia se ha dejado llenar el espíritu de cucaracha? La mente, ¿por qué se la ha dejado llenar de cosas? Es difícil, hermano, tener una fe simple. Es difícil tener una fe sencilla. Y a todo el que llegue aquí, mejor a los pies de Cristo, y que quiera ser libre del pecado, tendrá que someterse a la palabra de Dios. Aló, hermanos. Si no hay sometimiento a la palabra, ni que venga el más grande predicador serás libre.
porque el único que liberta se llama Jesucristo. La verdad os hará libre. El único que liberta es Jesucristo. Oiga, tú estás luchando con los hombres, con mujeres, con la droga, con el alcohol. Sométete a la palabra y serás libre. Aló, hermanos. Por eso, si usted no se alimenta de la palabra, usted va a crecer muy mal. ¿Cuántos aquí, hermano, yo cuando tengo hambre quiero es por lo sólido? Hay gente que tiene hambre y para calmar el hambre se compra una papita, un mecato. Oiga, hermano, yo hasta pienso, ¿eso no será un reflejo de lo espiritual? La gente tiene hambre, su alma le está pidiendo cosas grandes y van por los mecatos. Vamos a ver que viene el profeta que viene la otra semana. Vamos para allá. La palabra profética más segura es la Biblia. Por eso usted se la tiene que comer. Es su responsabilidad. Usted va creciendo. Los nuevos, hermano, bueno, usted hay que darle teterito, hay que darle compota. Pero hermano, el niño crece y un día hay que enfrentarlo a la carne, al pollo, al pescado. Pero ya tiene el niño que empezar a comer comida sólida. Vea, hermano, hay mamás tan sabias que como el niño no le gusta la verdura, ni quiere tener ese sentido de la fibra de la carne en su boca, todo lo meten en una licuadora, se lo licúan y se lo dan al niño. Vea, y es un daño grande que le están haciendo al niño, porque el estómago está hecho para que a su debido tiempo capture y procese la comida sólida. Oiga, hermano, a mí me gusta mucho el jugo de cualquiera, pero me gusta mucho el jugo. Estaba leyendo en semanas anteriores, decía que el jugo no es tan bueno como parece. O sea, no es que sea malo o grave, sino que a veces nos acostumbramos tanto al jugo que nos olvidamos que el estómago tiene que procesar las fibras de las frutas en vivo y en directo. Aló. Oiga, hermano, y así es con la palabra de Dios. Usted no se puede acostumbrar hasta el otro domingo o un miércoles sí, o me convierto en pico y placa, o si hay viernes y moto no vengo a orar. No le haga eso a Dios. Usted se está dañando usted mismo de la oportunidad de crecer escuchando la palabra de Dios. Por eso, hermanos, si usted come este libro, usted no será raquítico. Usted le vendrán problemas, aguas, ríos, tempestades, pero no caerá porque está fundamentado sobre la roca. Alábale, hermano. ¿Quiere resolver el problema del pecado, hermano? Usted tiene que someter a la palabra de Dios. Haz la prueba, tienes que hacer la prueba. A mí, el libro que más leo es la Biblia. Una y otra vez. Yo le doy gracias a Dios y se lo digo con toda humildad. Nunca me he acercado a la Biblia diciendo, este libro ya me lo leí, ya no lo voy a leer. Hasta dentro de 3 años lo leo. Siempre Dios está hablando y está trayendo cosas al corazón. Trae una renovación cada vez que lo leo. Y no me canso de leer la Biblia. No, usted tiene que levantar este libro, hermanos, con poder. Y usted va a ver la diferencia. Usted verá que eso que decía, bueno, yo no puedo. No, sí lo puedes en Cristo. Lo que pasa es que no has dejado que la palabra de Dios sea tu sostén, tu sostenimiento. Todo es la palabra. ¿Qué más quieres? Te puedes ir para la playa. De la playa vendrás bronceado como un camarón. Pero lo único que fue ministrado fue tu cuerpo y un poquitico de tu alma. El alma. ¿Quieres ministrar el alma? Lee un buen libro. Escucha música. Pero quieres ministrar el espíritu, el lugar de la morada de Dios, solamente, exclusivamente, únicamente con la palabra de Dios. Hay gente que quiere, vea, hermano, gente tan descuidada que nunca se da cuenta que solamente están en el nivel del alma. No se dan cuenta. Y por eso es que están siempre en el mismo ciclo.
Por eso es que vienen cuadros de no quiero orar. Porque, hermanos, no has logrado pasar la barrera del alma. Y haces lo que te diga tu cuerpo. Porque el alma hace lo que diga el cuerpo. El cuerpo dijo, estoy cansado. Bueno, el pastor sabe. Acá tengo ropa sucia. Me levanto los días y lavo. Te estás atrasando. Porque te estás perdiendo de lo más importante. La ropa sucia que espere. Aló, hermanos. Hay, al menos, les diré en esta mañana, por supuesto que los ejemplos son más, de 4 personas que se encontraron con la palabra. De pronto tú te parezcas a uno de ellos, de pronto no estás aquí, pero de pronto estás representado en otra persona. 4 personas que se encontraron con la palabra de Dios, y la palabra de Dios es Cristo. En Juan capítulo 5, no leeré todo el capítulo, por supuesto, porque es muy largo, pero sí algunas cosas puntuales. 4 personas que se encontraron con la palabra. Número 1, el paralítico de Betesda, hermano. Yo parto de que todo el mundo aquí lee la Biblia, hermano. Y si no, se lee el capítulo 5 en su casa. El primer hombre que se encontró con la palabra fue el paralítico de Betesda. Hermano, era un paralítico. Lo tenían que llevar, hermano, de cuando en cuando cerca a un estanque. Vea, este paralítico estaba inundado de creencia falsa. Este paralítico, te lo digo de nuevo, estaba repleto de falsa creencia porque no tenía una fe sólida. ¿Sabes cuál era la creencia de este paralítico? Falsa. Era que ese estanque, el estanque era una alberca grande porque estaba dentro de la ciudad. Ese estanque, decía él y decían los contemporáneos de él, que de cuando en cuando un ángel agitaba el agua y el que llegaba primero era sano. Vean, no hay ningún versículo de la Biblia que justifique esta creencia. Esta era una leyenda. ¿Cuánta leyenda hay metido en el corazón de la iglesia todavía? Leyendas que nos están impidiendo encontrarnos con la palabra de Dios. Leyendas. Gente que hace las novenas de Navidad. Hermano, obviamente no es la iglesia cristiana para que tengan buena suerte el próximo año. Hermano, son leyendas. Aló, hermanos. Aló. Este hombre tenía argumentos mentales, como se predicó el miércoles, y los argumentos mentales producen aguas estancadas. Por eso este hombre estaba seguro de que si alguien movía el agua, este hombre podía ser sano. Nunca, hasta que una vez llegó a ese lugar el verbo de la vida, hasta que una vez este hombre se encontró con la palabra de Dios. Te estoy hablando de Cristo, que es la palabra de Dios. Y este Jesucristo, versículo 6, al final le pregunta: ¿quieres ser sano? Pregúntale al hermano que está a su lado, dile: ¿quieres ser sano? ¿Ah? Aló, hermanos. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser lleno del Espíritu? Pregúntale: ¿quieres bautizarte? Para que vea lo que le dice. No es que ahorita que pase los carnavales, que me voy a meter en el estanque de los carnavales. Y así están siempre. El año que viene le preguntas lo mismo y están en el mismo estanque. ¿Tú no ves gente estancada espiritualmente? ¿Sabes por qué? Porque no se han encontrado con la palabra. Y Jesús quiere sanar y sacarnos de ese estancamiento espiritual. Aló, hermanos. Jesús te quiere sacar de ese estancamiento. No puede ser, hermanos, que estés en el mismo rollo de la vida, en el mismo ciclo. Y Jesús te quiere sacar de ese estancamiento espiritual. Pero tienes que obedecer a la palabra. Porque la palabra le preguntó a este hombre: ¿quieres ser sano? Mire lo que le responde este hombre. Mire la excusa que tiene: Señor,
Le respondió el enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Nadie agitaba el agua, ese era puro invento. En mi tiempo, cuando estaba en la religión tradicional, en Semana Santa, la leyenda era que si cortabas una mata de plátano con un machete, salía sangre a la mata de plátano. Y una vez dije: yo no me voy a quedar con eso, voy a ver si eso es verdad. Y era Jueves Santo. Vamos a ver. Cogí el cuchillo más afilado, despejé el camino por si acaso era verdad, para no tropezarme. Le mandé el machetazo a la mata de plátano. Salí corriendo, no miré nada. Pasé el susto, bebí agua y cuando regresé no había nada. Porque son leyendas. Aló. ¿Tú crees que hay gente que no dice: ay, tienes que rezarle a San Pancracio y a las 2 de la tarde a San Antonio para que te devuelva el novio? Leyendas. Eso no sirve para nada. No necesitas nada. Ni el arroz regado, hermano, que a veces no, perdone, pero a veces se convierte eso. Fíjese que eso hasta lo hemos traído al matrimonio. El día que se casan, arroz. Oye, ¿por qué no reúnes ese arroz todo el año y le regalas un bulto de arroz? ¿Para qué es el arroz? Para la buena suerte. Y se te acaba el arroz y todo matrimonio le va a venir la falta de vino. Aló, las bodas de Caná. Y este hombre fue sano, pero tuvo que creer y obedecer a la palabra. Oye, un paralítico. A mí esta clase de pasajes, a mí, hermano, vea, me hacen explotar el cerebro. Y Jesús le dijo, versículo 8, mire la Biblia: levántate, toma tu lecho y anda. Oye, ¿qué poder tiene la palabra de Dios? Cuando Jesús la da, la persona la recibe, pero la persona lo puede creer o lo puede rechazar. Un paralítico, hermano, ¿quién ayudó a levantar a ese paralítico? Levántate. Oiga, aquí estaba un hombre paralizado espiritualmente, era incompetente. Vea, ni Jesús le ayudó a levantarlo. Físicamente te estoy hablando. Simplemente Jesús dio la palabra y este hombre la creyó, obedeció y se levantó. Oiga, hermano, ¿usted cree que Él es distinto a nosotros? ¿Cuánta parálisis hay en nuestro corazón que nos están impidiendo arrancar, avanzar en los caminos de Dios? ¿Sabes por qué vemos ese cuadro en los cristianos así? Porque definitivamente no quieren creer a la palabra de Dios. Todo está aquí en este libro. No tienes que hacer morisqueta. No tienes que pararte de cabeza. No tienes que darle los 7 muros a la cama de tu marido para que él se convierta. Todo es por la fe. ¿Cuántos le aplauden a Dios y lo creen? Entiendo gente como vende y hace mercantilismo en la iglesia. Pacta y te suelto la palabra. Hacen así, no sé cómo hacen. Te suelto la palabra, pero pacta. ¿Suelto qué? ¿Cómo así que suelto? ¿Ah? Eso no es así. Créela tú. Créela que es para ti. Y punto. ¿Cuántos lo reciben y le suelto la palabra? Dios mío. Oiga, mire, Jesús es serio. Sanó un paralítico. Ese paralítico, después que fue sano, estaba faroleando por allí, carnavaleando. ¿Aló? Y Jesús se lo encontró 5 minutos después. ¿Y sabe lo que le dijo? Versículo 14. Ay, Dios mío. Oiga, para que nos tomemos en serio la palabra. Vea, Jesús lo sana. Y él no sabía quién era Jesús. Y estaba por ahí dando el testimonio. Mire, ay, soy sano. Y Jesús le halló en el templo, versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado. Aló, hermanos. No, ¿qué dice? No peques más. ¿Y para qué? Para que no te venga algo peor. ¿Cuál era el origen de esa enfermedad?
un pecado personal. O sea, el que se encuentra con Cristo, Cristo siempre le va a decir, no peques más. ¿Aló? Ajá, y te quieres gozar todavía la cerveza y el cigarrillo. No peques más. Dígaselo al hermano, dile, no peques más. Dile, arrepiéntete. Dios mío, ¿cuánto Dios les está hablando, hermano? Dígame, es enredada la palabra. Y así está nuestra vida espiritual. Acércate a Cristo en esta mañana. Deja de andar faroleando. Pero Cristo te va a decir al final, oye, ven acá, ¿qué estás haciendo? No peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Cuánto le dan un aplauso a Dios? Segunda persona que se encontró con el verbo de la vida, con la palabra, fue una mujer que estaba más quebrada que un bulto de canela. Juan capítulo 8. Una mujer, pero también se aplica a cualquier hombre, a cualquiera persona. Una mujer que estaba enredada en pasión de gavilanes, que estaba enredado con el esposo de otra. ¿Aló? Pero igual puede ser un hombre enredado con el esposo, bueno, sí, también, con la esposa de otro. Pero aquí aplica cualquiera inmoralidad sexual: lesbianismo, adulterio, fornicación, homosexualismo, bestialismo, consumismo. Aquí aplica para cualquier inmoralidad sexual. Oiga, usted sabe la historia, la mujer adúltera, la mujer que le iban a apedrear por adulterio. ¿Cuántos han leído este pasaje? ¿Cuántos se lo han leído? Bueno, eso es algo como un cuadro de lo que nos puede pasar espiritualmente. El que no deja la inmoralidad sexual, te van a esperar piedras, pero no físicas, piedras espirituales por demonios. Pero ¿sabe una cosa? Dios perdona. ¿Cuántos creen que Dios perdona? Pero espérate ahí. También Dios da advertencia. Me gusta lo que dice el versículo después de este milagro anterior, del milagro después de las enseñanzas que venía dando Jesús. Dice versículo 1, bueno, ahí dice el pasaje, cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado a él enseñaba. Eso es una tipología de ser maestro. Cada vez que usted ve a alguien, a Jesús enseñando, es maestro. Entonces los escribas, presta atención a esto, que nos hemos saltado este versículo. Solamente nos quedamos con ni yo te condeno. Eso es lo que nos gusta a muchos cristianos. No se salte este versículo. Mira lo que dice. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio. ¿Se dio cuenta de lo que ahí dice? ¿Se dio cuenta? ¿Ah? ¿No se ha dado cuenta? ¿Quiénes fueron los testigos del adulterio? ¿Ah? Los religiosos. Diga conmigo, los religiosos. Aló. Hay gente que me está mirando ahí por el rabito del ojo. Pero los religiosos, ¿dónde deberían estar? En el templo, o sea, hablando en el sentido general. ¿Y dónde estaban? ¿Ah? ¿Dónde estaban? ¿Cómo se dieron cuenta del adulterio de esta mujer? La siguieron. Aló. Abrieron la cortina. Aló. ¿Ustedes quién es más malo? Aló, ¿cuántos me están siguiendo? Porque dice la Biblia que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio, con las manos en la mesa. ¿Quién es más malo? Aló. Sí. ¿Cuántos están haciendo el balance? Aquí dice que ¿cómo se sorprende a alguien? Es porque entras y las ves.
o ya todo estaba cuadrado, cuadriculado, planeado, carnavaleado, facebookeado, moteleado para pillarte. Eso sí es ser hipócrita. Lo que hizo la mujer está mal, re mal y recontra mal. Pero yo veo más, por eso Jesús chocó tanto contra este tipo de gente. ¿Sabes una cosa? Te digo algo, y esto es una de las cosas que no me pasa. La gente que se dice que tiene el ministerio de profeta o dones de profecía, a veces llegan a la iglesia. Le dicen al pastor, pastor, Dios me mostró esto y esto. A los líderes, o sea, son astutos. Dios me mostró esto y si no, va a suceder esto. Y como no se le presta atención, porque a veces lo que quiere un profeta es que ellos sean el centro, entonces se ponen como Jonás a esperar a que suceda la desgracia. Estos hombres, profetas de Dios, estaban esperando que le sucediera la desgracia a esta mujer. Oye, ¿por qué no le advirtieron en el camino? Oye, ese hombre no es tuyo, ojo con lo que vas a hacer. Si no, hermano, vea, aquí dice claro, fue sorprendida en el acto mismo. ¿Cómo lo supieron? Si eran escribas y fariseos. Eran tíos, eran primos, fue en su casa, fue ahí a la luz de todo el mundo. No. Y le dijeron, maestro, mire con ese aire de autosuficiencia. Versículo 4. Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley de Moisés, ojo, mira, lo que ellos dijeron se les devolvió. Y en la ley nos mandó Moisés. Subraye eso. En la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? O sea, se lo dijeron a Jesús para probarlo. Mas esto decían tentándole para tener de qué acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía con el dedo en tierra con el dedo. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Oiga, parece un poquito, no sé cómo es la palabra, falta de educación. Pero Jesús estaba escribiendo en el suelo mientras ellos estaban hablando. ¿Te has preguntado qué estaba escribiendo Jesús? ¿Quién fue la única persona o la primera persona, para decirlo mejor, que una vez estaba escribiendo con el dedo algo? ¿Quién es la primera persona que aparece en la Biblia escribiendo con el dedo algo? Dios, ¿en dónde? En las tablas que le dio, fueron escritas con el dedo de Dios. No mentirás. O sea, Jesús le estaban diciendo, fulana, nos las acabamos de coger en adulterio. Y el que lo dijo, Jesús estaba diciendo, Pepe el panadero es un infiel. Otro por allá, y la vimos con el hombre que está viviendo en la esquina. Lucho el tendero se la aplica a la mujer. Y vino el hijo de uno de ellos, también lo mismo, debemos apedrearla. Tú eres homosexual. Jesús estaba confrontándolos con la ley. La ley es la que hace que el hombre se arrepienta. La ley, por la ley es el conocimiento del pecado. No matarás, no adulterarás. Y dice Jesucristo, versículo 7, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y dijo, el que de vosotros esté sin pecado, que sea el primero en arrojarle la piedra contra ella. Wow, ¿cómo cambia Jesús? Esto no es esa frase que se ha pegado en el cristianismo, yo hago lo que quiera, no me juzgues. Porque no, eso no tiene nada que ver con eso. Hay que denunciar el pecado. Pero fíjate que cuando, según la ley, quienes primero eran los testigos, eran los primeros que tiraban la piedra. ¿Te puedes imaginar esos casos donde habían testigos falsos? Hermano, la crudeza del impacto de, primero, estoy mintiendo. Segundo, me conseguí unos testigos falsos.
Y tercero, soy el primero en tirar la piedra de algo que yo nunca vi y de algo que yo no fui testigo. Y Jesús le dice a ellos, el que esté sin pecado. No dice que lo que ellos dijeron estaba mal, no les dice eso. Les dice, el que de vosotros esté sin pecado, que tire la primera piedra. O sea, Jesucristo le fue a la medular, al corazón. Y es cierto que estuvo mal lo que hizo esta mujer, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, qué bonito, acusados por su conciencia. La gente quiere que se le predique suave en la iglesia. Si Jesucristo no les hubiera dicho esto, no hubieran sido acusados por su conciencia. Salían uno a uno, comenzando desde quienes, a ver, de los más viejos hasta los más jóvenes. En Sodoma y Gomorra eran desde los más jóvenes, que estaba tanta era la perdición, de los más jóvenes hasta los más viejos. Ahora desde los más viejos, los que ponen el ejemplo, los mandarinoski, hasta los más jóvenes. No estamos viendo tanto viejo ahora enamorando a muchachitas. Y esto sí me gusta. Esto que viene me gusta más que todo lo anterior. Porque aquí viene un encuentro de esta mujer con la palabra. Si tú no te encuentras con la palabra, no vencerás esa inmundicia. ¿Qué dice después en su Biblia? Dígalo en voz alta. ¿Ah? Aló. Dígalo fuerte. Diga, y Jesús, y quedó solo Jesús. ¿Quién es Jesús? La palabra. Quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿Cuántos quieren un encuentro con Jesús? Tienes que apartarte a escudriñar las escrituras, a orar, a buscar el rostro de Dios. No podemos ser esos cristianos que estamos avanzando, estamos en ese estado de agitación. Tienes que encontrarte con la palabra. ¿Quieres ser sana del pecado, de la inmundicia? Esto me gusta. Quedó solo. Oiga, ¿tú sabes lo que es eso? Vea, haga de cuenta, hermano, que a alguien lo vayan a lapidar allá. Están los que vieron y los que no estaban en el bonche también para poderla tirar algo. No falta el que filmaría con el celular y le dice a ella, que la Biblia, que quedó solo. Solo. Ella y la palabra. Dígale al hermano que está a su lado, es solo. Solo. Oiga, hermano, no, por eso no se puede justificar la confesión de pecados como lo hace el catolicismo. Es con Cristo, solo, de rodillas en la palabra. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde estaban los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno. Ah, bueno, ahora viene Jesús y la aprieta y le dice, entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no cometas más adulterio. ¿Aló? Así son las cosas con Dios. La palabra siempre te va a decir las dos cosas. Te va a levantar, pero también te va a corregir. ¿Cuántos le aplauden a Dios por esto, hermano? Tercera persona, hermanos, que se encontró con Jesús. Otra mujer, Marcos capítulo 5. Otra mujer que se encontró con Jesús. Ella y Marcos 5. Marcos capítulo 5. Esto sí me gusta, hermano. Otra mujer que se encuentra con Jesús. Una mujer que no tenía esperanza. Dígale al hermano que está solo, dígale, en Cristo hay esperanza. Oiga, versículo 25. O sea, Jesús era un hombre trabajador, hermano. Iba para un lugar y en ese camino se lo encuentra esta mujer. Versículo 25 dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho
de muchos médicos, hermanos. Vea lo mismo que está pasando con la GPS, hermano. Puro ibuprofeno, tiene cáncer, ibuprofeno. Hay médicos que abusan. Hay médicos que saben la dosis para sanar y están ahí teniéndole para que vengan y les den para la plata de la consulta. Y había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Y cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás. Oiga, esta mujer, vea, era una mujer que no le importaban los obstáculos. Llovía y ahí estaba. Hacía calor y ahí estaba. Era día sin moto y ahí estaba. Dice que cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto. No crea que era un toquecito ahí, seguramente que le pegó su jalón. Pero más que lo físico, Jesucristo dijo: ¿quién me tocó? Y Pedro, los discípulos, le dijeron: oye, ¿cómo vas a preguntar esto? La gente, es como si fueras al mercado Basurto. ¿Quién me tocó? Quítese, cuidado, los quema. ¿Quién me tocó? Oiga, y le dicen los discípulos, seguramente Pedro: oiga, Jesús, tú estás mal, ¿cómo se te ocurre preguntar eso? O sea, creían que era un toque físico, pero dijo Jesús: es que poder salió de mí. El poder se lo sacó una mujer que tenía fe. Y no crea que era un manto cualquiera. Los judíos tenían que utilizar al final del manto algo que se llama filacterias. Filacterias eran unos flecos. En esos flecos estaba escrita la palabra de Dios. Lo que esta mujer tocó fueron las filacterias. Y no me cabe duda de que la filacteria que esta mujer tocó, jalonó, fue esa que decía: Jehová es tu sanador. Hermano, haga algo, toque esa filacteria, hermanos. Dios mío. Oiga, tocando la palabra hace que Jesús se detenga. ¿Cuántos van a amar más la palabra de ahora en adelante? Tocando la palabra haces que Jesús se detenga. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: mire la seguridad, la fe, certeza de lo que se espera. No es lo que te digan los médicos, no es lo que te diga la radioterapia, estos exámenes. Vea, créele a la palabra de Dios. La ciencia médica tiene un límite. Dice, ella estaba segura, oye, meses esperando a Jesús. Y ella decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. La palabra salva es igual para sanidad. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. O sea, la palabra tiene poder para sanar. Esta mujer ha debido estar de mal color, maloliente. Dice que la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Esta mañana busqué la palabra azote. No lo había buscado en todo el tiempo, nunca lo había buscado. Y me sorprendí, hermanos, que la palabra azote no está aquí por casualidad. Esta palabra significa plaga. Pero lo que más me asombró era que también significaba disciplina enviada por Dios. Un azote. Dios disciplina. Dígale al hermano, dígale: Dios disciplina. Disciplina. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mi vestido? El poder salió de él, hermanos. Vea, nos hace falta la fe bíblica. Nos hace falta la fe sencilla, hermano. La otra persona que se encontró con la palabra, ahí mismo en Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3. Dice: el hombre que tiene la mano seca.
¿Cuántos tenemos la mano seca en estos días? Oiga, mi mamá, mis padres decían cuando la situación económica estaba mala, está la mano mala. Yo decía así como así que la mano mala, y les veía sus manos. Decía que la situación económica estaba mala. Este hombre que tenía la mano seca se encontró con la palabra. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había un hombre que tenía una mano seca, una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo los religiosos, Dios mío, los religiosos van a impedir que tú creas a la palabra. ¿Cuántos lo creen para soltarle la palabra? Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Hermano, Dios no tiene límite para sanar. Dios no tiene distancia. Él es Dios de cerca y Dios de lejos. ¿Cuántos creen eso, hermano? Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate. Oiga, esa palabra sí está pegada en la Biblia. Levántate y ponte en medio. Y les dijo a los religiosos primero: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Oiga, nos falta el teólogo que dice: no, ese no es el contexto, porque el contexto era físico. Oiga, pero aquí también aplica a lo económico. Si tenía la mano mala, difícilmente lo podía trabajar. Difícilmente. No crea que en los tiempos de allá eran como ahora. Ya tenía la mano mala, no, estás imposibilitado, nada puedes hacer. Entonces, con la mano derecha, con la mano izquierda, perdone, pero era con que se limpiaban cuando hacían sus necesidades. Y si tenía la mano derecha mala, que era la mano que simboliza el trabajo y la riqueza y la prosperidad, solamente tenía la mano izquierda para todo, hasta para comer y para todo lo demás. Y dice aquí Jesús: extiende la mano por fe. Y él extendió y la mano le fue restaurada sana. A un hombre que le creó la palabra sin tanta cosa, sin tanto cuento. La tenía así, médicamente hablando, la tenía así. Oye, ¿qué tal que él le haya traído los exámenes médicos? Mira, Jesús, los médicos me dijo que no la podía estirar. Le dijo: estira la mano, fuera, y ya, se fue sano. Oiga, hermano, ¿ustedes creen que no nos hace falta un encuentro con la palabra de Dios? Esto es para que lo apliquemos. Fíjense que fueron casos cotidianos y hay más todavía. Pedro, el experto pescador: Señor, toda la noche he pescado, pero en tu palabra echaré la red. Vamos a orar en esta mañana y nos vamos a levantar creyéndole a la palabra de Dios, y le damos un aplauso a Jesucristo.